Hola gente, hoy seguimos analizando el séptimo episodio de la serie Hunters. Si no vieron el anterior video, acá les dejo. El nombre del episodio es Shalom Motherfucker y sigue con las dos historias de capítulos anteriores. La búsqueda del fantasma a quien Lonnie y Joe encuentran bajo un nombre falso y al ir a su casa descubren que estaba incapacitado en una cama a raíz de los experimentos con armas biológicas. Mientras tanto, Jonah se encuentra con la hija del fantasma, quien al verlo en su casa corre, y Jonah queda congelado al ver a la niña y ellas se escapan, ya que continúa teniendo una lucha interna sobre qué es lo correcto y bueno y qué es lo incorrecto y malo, porque en el fondo de su ser no quiere defraudar a su abuela. Jonah encuentra en la casa del fantasma una cajita musical al lado de una radio y se la lleva. Analiza la melodía de la cajita musical y descubre que era la llave para descifrar las claves que Mary y Mindy encontraron en las grabaciones del flautista. Son coordenadas que marcan que el ataque se va a producir en esa noche en dos lugares distintos, la estación de energía y la estación de trenes. Cuando Meyer descubre todo esto, los divide en dos equipos y en ese momento el agente Milley llega a su casa con una orden del FBI en busca de pruebas y termina arrestándolo sin causa aparente, por lo que los equipos tienen que continuar sin él. La gente en este punto está confundida y no consigue ver con claridad los límites de dónde empieza la justicia y la injusticia, ya que con esta acción consiguió ayudar a los malos sin ser consciente de ello. Mary, Jonah y Lonnie están en la estación de trenes y ven que Travis se dirige hacia el tren rápido con una mochila roja, cosa que le llama la atención a Jonah, ya que una mochila igual tenía la hija del fantasma. Ellos lo persiguen y entran junto al tren con Travis, y segundos antes de cerrar la puerta, Travis escapa dejando la mochila en el tren con Jonah y Mary, mientras que Lonnie lo persigue. Mary abre la mochila para ver qué hay dentro y descubre que es una bomba, la cual intenta desactivar y al ver que no puede pide a Jonah que lleve a los pasajeros a otro vagón y segundos antes de explotar, Mary ve a su hijo, a quien no pudo vengar ya que el coronel que lo mató quedó en el sótano de los Markowitz. Cuán importante es ser fieles a nuestros principios y valores, por más que nos lleve hasta la muerte como Mary, ya que estaríamos cumpliendo con nuestro propósito de vida y nos sentiríamos que hemos cumplido nuestra parte en esta vida y si tenemos que morir, nos iríamos de este mundo feliz y en paz. Por otro lado, Joe, Mindy y Harriet van a la central de energía y Joe ve el auto de la hija del fantasma y dentro de él, planos y la mochila roja igual a la de Travis. Cuando ésta lo descubre y quiere matarlo, Harriet le dispara en la cabeza diciendo la misma frase que el título del capítulo. Tampoco pudieron evitar la explosión, lo que llevó a que toda la ciudad quede sin luz y en la confusión de la oscuridad Lonnie pierde a Travis, tomándolo este por sorpresa y apuñalándolo en el estómago. En medio de todo este caos, la agente Millie entrevista a Meyer, haciéndole creer que está acusado de varios asesinatos, pero Meyer se da cuenta de que en realidad ella necesita constatar toda la información que reunió acerca de que los nazis están en el país y que su jefe parece aún no creer. Meyer le explica y le avisa de los atentados, pero ella se niega a creer, por lo que lo deja detenido. Quiero compartir un dato importante. Jonah al fin pudo hablar con Meyer y le dijo que piensa que él es su abuelo, cosa que Meyer confirmó. Y al fin Jonah pudo descubrir la verdad de quién era su abuelo y que todavía tiene una parte de su familia con él. Una escena colorida en el capítulo es cuando la Safta le cuenta a Jonah una historia a modo de cuento infantil para que él entienda todo lo que ella sufrió en los campos de concentración. Lo que nos hace ver es que se puede hablar a los niños de cualquier cosa, solo hay que buscar las palabras y las formas adecuadas.
sin ocultarles la verdad, ya que son perceptivos y se darán cuenta que se les está mintiendo. Hablemos ahora un poco de historia. En la noche del 9 de noviembre de 1938 hubo un estallido de violencia contra los judíos en todo el Reich. Parecía imprevisto, provocado por la furia de los alemanes por el asesinato de un funcionario alemán en París en manos de un adolescente judío. Pero en realidad el ministro de propaganda alemán, Joseph Goebbels, organizó cuidadosamente el mensaje. En 2 días, más de 250 sinagogas fueron quemadas, más de 7.000 comercios de judíos fueron destrozados y saqueados, docenas de judíos fueron asesinados y cementerios, hospitales, escuelas y hogares judíos fueron destruidos mientras la policía y los bomberos se mantenían al margen. Esto se conoció como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. La mañana posterior, 30.000 judíos alemanes fueron arrestados por el delito de ser judíos y enviados a campos de concentración. Se prohibió que los negocios de judíos reabrieran, se les impuso toques de queda que limitaban las horas del día que podían salir de su casa. El 12 de noviembre de 1938, el Estado nazi impone una multa de 1.000 millones de Reichsmark a la comunidad judía de Alemania. Obligan a los judíos a limpiar y hacer reparaciones y se les prohíbe cobrar seguros por los daños. ¿Por qué persiste el odio a los judíos? Hay muchas razones que pueden explicar la masacre del Tercer Reich. El punto es por qué persiste el odio en la actualidad. Muchos dicen que siempre se tiran piedras al árbol que da frutos, pero esta metáfora no puede explicar el problema. Otros dicen que el papel de Israel en Oriente Medio ha generado sangrientas olas de antisemitismo. Ciertamente, el rechazo a los judíos existe desde antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los judíos han viajado por el mundo como una nación sin tierra, se aferraron a sus tradiciones y costumbres y las convirtieron en el centro de su existencia. Por esto es que en todo Occidente se convirtieron en los primeros diferentes, al no querer ser igual a los demás. Los judíos eran el culpable perfecto de todos los males. Mataron a Cristo, controlaron el mundo pese a estar encerrados en guetos, conspiraban para debilitar a las naciones, eran comunistas y capitalistas y estaban detrás de las guerras y revoluciones. Israel es la excusa perfecta y sirve a muchos que odian a los judíos por simplemente ser judíos, pero nos olvidamos que sin importar la manera en que se celebre nuestro funeral, nuestro cuerpo se va a pudrir y se llenará de gusanos sin importar la raza o del país de donde vengamos. Nuestras raíces son importantes al igual que nuestras creencias y principios, pero no te aferres a la historia, crea tu propio camino y camina según tus reglas y no dejes que nadie te diga si eres mejor o peor por quien eres. Espero que les haya servido de reflexión este análisis y nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, suscríbanse y compartan.